Buenos días, profesora. Somos el grupo conformado por Lady Zulka Medina, Yare Urango Albergoso, Lady Rubí Valderrama, Bautista Yol y William Ángeles Salas, el que le habla. A continuación le presentaremos nuestro análisis sobre la reforma agraria en el Perú. El objetivo de nuestra exposición es analizar si la reforma agraria fue beneficioso o no, considerando los aspectos políticos, económicos y sociales. Lo cual como grupo consideramos que la reforma agraria no fue beneficioso para el país, debido a sus consecuencias negativas en la organización como sus impactos políticos, económicos y sociales. A continuación explicaremos cada uno de estos aspectos para sustentar nuestra postura. Buenas, mi nombre es Lady. El día de hoy explicaré sobre los políticos en las reformas agrarias. Durante las décadas de 1930 a 1950, la reforma agraria de Perú fue un tema muy Orden. debatido, pero no implementado de manera significativa. En el plano político, varios factores generaron resistencia a cualquier intento real de transformación estructural en el campo peruano. A continuación, presentaré los principales argumentos políticos en dicha de contrarreforma en este periodo. En primera instancia, la reforma agraria era vista por las élites conservadoras como una agenda asociada al comunismo o al socialismo, especialmente después de la Revolución Mexicana y el auge de movimientos campesinos en América Latina. En un contexto de Guerra Fría incipiente, cualquier distribución de tierras era percibida como una amenaza a la democracia liberal y a la propiedad privada, razón por la cual se evitó seriamente avanzar en los cambios estructurales por temor al contagio ideológico. La clase terrateniente tenía un rol dominante en la política nacional. Muchos políticos, incluso presidentes como Óscar Benavides y Manuel Prado, tenían vínculos directos con los grandes propietarios de tierra. Por lo tanto, impulsar una reforma agraria significaba romper con ese bloque de poder, lo que ponía en riesgo la estabilidad política de aquel Estado en sectores económicos claves. Algunos gobiernos usaron este discurso agrista para ganarse el apoyo de sectores populares o rurales, pero sin intención genuina de generar cambios. Solamente era una carta a favor que ellos usaban para aumentar su presencia y poder político entre los del campo. Durante estos años, los campesinos no tenían representación política efectiva. Las organizaciones agrarias eran débiles o inexistentes, y el sistema electoral favorecía a las élites urbanas. Por lo tanto, no había presión organizada suficiente desde el campo que obligara a los gobiernos a actuar y cumplir sus palabras, lo que facilitó que estos mismos empezaron a desconfiar del poder político y el defensa de sus statu quo. La resistencia política a la reforma agraria de Perú entre 1930 y 1950 se debió principalmente a la defensa de los intereses políticos de las élites, el miedo a ideologías radicales y el uso del discurso como herramienta electoral sin acciones concretas, y la ausencia de representación campesina en las decisiones del Estado. Todo esto impidió cualquier transformación real en el agro, retrasando reformas necesarias recién llegarían a décadas después. Ahora sí, mi compañera, por favor. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la parte económica. Económicamente, la reforma agraria fue un desastre, ¿no? Según la INEI, la producción agrícola cayó un 13% entre el año 1970 y 1975. El 74% de las cooperaciones quebraron por la mala gestión, según el IEP. También Perú pasó de ser exportador de alimentos a depender de importaciones, gastando así unos 800 millones de dólares en comida para el año de 1980. También al eliminar la propiedad privada, se acabaron los incentivos para invertir en tecnología o mejorar la productividad. Además, el campo peruano quedó en ruinas. A continuación le paso a mi compañera. Mi nombre es Lady y voy a hablar sobre lo social. Bueno, socialmente la reforma agraria no logró mejorar la vida de los campesinos. Aunque se les entregó tierras y se dividió en parcelas muy pequeñas, improductivas, los campesinos no recibieron apoyo suficiente en créditos, capacitaciones ni tecnología. Como resultado, no pudieron sustentarse y vendieron todas sus tierras, cayendo en más pobreza. Además, hubo una migración masiva hacia Lima y otras ciudades y otros lugares también, porque en el campo ya no había oportunidades.
Esto causó el crecimiento desordenado en barriendas y aumento de pobreza urbana. En lugar de significar al campesino, la reforma desarrolló y dejó sin futuro claro a los campesinos y otras personas. Esto sería todo. Mm, Buenos días, soy Jared Boranga, voy a hablar sobre la conclusión. En resumen, la reforma agraria tuvo buenas intenciones, pero resultados desastrosos. Acabó con los latifundios, pero destruyó la economía rural y aumentó la pobreza. Políticamente creó un estado autoritario, económicamente quebró al campo y socialmente desarraigó a millones. ¿Fue beneficiosa? Rotundamente no. El Perú aún paga las consecuencias de este experimento fallido. Gracias.